Bendiciones a todos. Dios bendiga y santifique sus días. Estamos aquí para la lectura de la palabra. Mi nombre es Juan José Rajeda. Tenemos un espacio de lectura de la palabra de Dios y poder pues conocer juntamente con todos nosotros mientras vamos leyendo, conocer más de Cristo Jesús, su comportamiento, cómo es Él y asimismo poder imitarle, como la palabra de Dios dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces tenemos la bendición de tener los 4 evangelios y aprender de cómo vivió Jesús y asimismo absorber lo que estamos aprendiendo y imitarle a él. Por eso mismo estamos leyendo Lucas capítulo 4, habla acerca de las tentaciones que tuvo Jesús. Ayer hablamos acerca de cómo es que el enemigo utiliza malinterpreta la identidad y nos la transmite para nosotros poder caer en tentación. También hablamos un poco del ayuno y un poco de la guianza al Espíritu. Vamos a volver a leer esa parte de la tentación de Jesús y continuar con ello. Mientras tanto, oremos para que Dios nos ayude. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de conocer más de ti y aprender más de ti. Ayúdanos a estar en santidad y en paz con todos, para que podamos verte, que podamos conocer de ti, que tú eres nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador, y que no hay nadie fuera de ti, no hay nada fuera de ti. Necesitamos entrar en tu presencia, conocerte, y también así mismo poder dar fruto de labios que confiesan tu nombre y cantar a ti salmos a tu nombre. Que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. Que nuestra lengua sea como pluma de escribiente muy ligero y que podamos entonar un salmo y un cántico dulcemente con el arpa. Así que te pedimos hoy conocerte y amarte y alabarte y poder así mismo dar gloria a tu nombre y darnos ante ti, poder disponer nuestro corazón. Y te damos las gracias, Padre. Ayúdenos y háblanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, bueno, como les comenté, ayer estábamos en la tentación de Jesús, vimos un poco esto, vamos a leerlo otra vez y vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado acerca de las tentaciones. Leamos. Tentación de Jesús, 4:1 al 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 4. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y las manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado de toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien. Bueno, una de las cosas que vimos ayer acerca de la guianza del Espíritu es de que necesitamos ser llenos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargará de la manera que nos guiará hacia donde tenemos que ir, inclusive si eso conlleva llevarnos a un desierto, va a ser necesario y el Espíritu Santo va a aprovechar eso para que nosotros nos dejemos guiar. Así que es importante entender eso de que puede ser que estemos en un lugar desierto, pero puede ser que el Espíritu Santo nos llevó a ese lugar desierto. Podemos llegar a un lugar conflictivo, pero el Espíritu Santo nos guió a ese lugar conflictivo. Por algún motivo o razón. Ya vemos que los desiertos, Dios nos habla en el desierto. La Biblia dice, le llevará al desierto y ahí hablará de su corazón. Cuando salieron de Egipto dice, vayan al desierto a hacerme fiesta, a hacer un sacrificio. Y hay muchas cosas del desierto. Es decir, si estamos en el desierto, no necesariamente significa que el enemigo nos llevó ahí. Sino el Espíritu Santo nos llevó para prepararnos y ver muchas glorias manifiestas que hay en el desierto. Como lo que es Elim, Ebenezer, lo que es la cambio de amargura en dulzura y muchos aspectos que pasan en el desierto. Entonces,
busquemos ser confortados por Dios, llenos del Espíritu Santo, guiados por Él, y pueden venir tentaciones que el mismo Espíritu nos puede guiar a un lugar para poder ser tentados. En otros pasajes dice, y fue el Espíritu Santo impulsó a Jesús para ser tentado por el enemigo. Así que también entendemos, como hablamos ayer, de que esto que pasó acá fue una manera de darle a Dios una calificación de 100, por así decirlo, para que Él pasara, cumpliera, porque también tenía que vencer todo en todo, para que todo fuera sujeto en su hora ministerial, y así mismo comenzara también en su ministerio, que él iba a comenzar a manifestar, y la predicación del Evangelio. Por eso mismo se le presentaron esas tres tentaciones, fueron más marcadas por el hecho de del ministerio que él iba a comenzar a cumplir y que tenía que vencer para darlo a conocer de una manera más grande y una gloria mayor. También vimos acerca de que los ayunos sirven para entrarnos a una mayor gloria, conforme a los odres, y por eso mismo la preparación que tuvo, y también que un ayuno no necesariamente sirve para yo resolver un problema, como a veces tiende a tener, o he oído también de personas que también lo digo, pues porque puede ser que alguien le hayan dado esta enseñanza, y por eso no lo menciono, no para criticar a la persona, sino para que estén sobre aviso, porque no pensé que eso fuera a pasar. Una vez me dijeron de que una persona le dijo a otra, y que se habían enseñado, que un ayuno servía para doblarle el brazo a Dios. Eso no es correcto, eso no es lo indicado realmente. Eh, a veces cuando uno comienza, y lo mencioné ayer, cuando uno comienza en el Evangelio y le hablan a uno acerca del ayuno, solo le dicen que es dejar de comer, y hasta cierto punto es parte, pero ahí después viene un montón de enseñanzas, como a veces usar el ayuno para pedirle cosas a Dios, usar el ayuno inclusive hasta para pedir respuestas, para muchas cosas pida un ayuno, o inclusive si alguien quiere que alguien sea sano, alguien quiere que sea libre, la persona viene y busca ayunar. Pero siempre recomiendo que primordialmente vayamos a leer Isaías capítulo 58, ella habla acerca del verdadero ayuno. Entonces, busquemos, así como en todo, tanto en la lectura de la palabra, como en la oración, como en las alabanzas, adoración y vigilas, siempre mejor vamos a buscar y conocer más del Dios acerca de la palabra, porque a veces vamos con una mala manera de hacerlo en la intención de nuestro corazón. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero va de una mala manera, como esto que decían de que es doblarle el brazo a Dios. Como recalco, lo menciono porque a alguien le puede estar pasando, o porque puede que se dé ahí esa situación, y no creo que sea correcto, y es bueno mencionarlo, porque realmente el ayuno se hace según lo que Dios indique y según lo que Dios disponga. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos ayer, el caso de Moisés, sube al monte, y al subir al monte le fueron dadas las tablas de la ley. En este caso Jesús va a 40 días, pero en esos 40 días también le fue otorgado cosas, así como Él es figura de todo, es decir, Moisés es sombra de lo que Cristo iba a hacer. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todos los ministros, todos los siervos, ya sea profetas, ya sea libertadores, jueces, todos ellos son sombra de lo que habría de venir, es decir, todos son sombras de Jesús. Vemos a un Moisés es sombra de Jesús. Lo podemos ver en la escritura cuando tratan de mandan a matar a todos los niños de menor edad con Moisés. Cuando vemos con Jesús pasa lo mismo, tratando de matar a Jesús. La Biblia dice, desde Egipto llamaré a mi hijo. Y vimos que a Moisés también estuvo en Egipto y luego sale al desierto y lo llamó. Vemos a Jesús que estaba también, por causa de Herodes, estaban matando muchas cosas, estaban pasando situaciones. Ese tuvo que ir a Egipto y ahí tuvo que regresar otra vez a Nazaret. Entonces hay muchas cosas que se ven, así mismo como Jesús subió al monte, perdón, a Moisés subió al monte para recibir la ley, y la Biblia dice que por medio de Moisés vino la ley. También la Biblia dice en Juan de que por medio de Jesús vino la gracia y el apostolado, a la obediencia. Entonces, estos 40 días Dios le fue otorgado algo, y para eso sirven a veces muchos de los ayunos. Por eso siempre menciono que vayamos a Isaías 58 a ver y revisar lo que significa un verdadero ayuno, y no solo qué significa, sino el por qué y el para qué de hacerlo. En otros pasajes dicen, ¿acaso todo este tiempo habéis ayunado para mí o para ustedes? Entonces, si yo busco una respuesta, puede ser que yo lo haga para mí. Si yo busco que alguien más sea sanado, lo estoy buscando para mí. Yo tal vez voy a la iglesia y ayuno, lo estoy haciendo para mí, no para Dios. No estoy preguntándole a Dios por qué es que Él necesita que yo ayune.
Y lo mejor es ir y preguntarle. En este caso dice que fue impulsado al desierto, ¿para qué? Para ayunar. Entonces fue guiado por el Espíritu a ayunar. Por eso constantemente tenemos que estar orando para preguntarle a Dios cuándo debemos ayunar. Porque el ayuno es una obra magnífica, es una operación que Dios hace. Inclusive con las alabanzas, el Dios me puede pedir a mí que yo le cante a Él. ¿Entiendes? Si nosotros estamos en completa comunión con Dios, Él nos puede pedir muchas cosas. Podemos estar orando y de repente nos puede decir, mira, agarra tu Biblia. O podemos sentir el impulso de agarrar la palabra y ponernos a leer. Incluso en los cánticos. También pasa con el ayuno. Entonces, por eso nosotros necesitamos ayunar. Ojo, también los ayunos de televisión no son tan ayunos realmente, porque muchos dicen, ay, que voy a hacer un ayuno de televisión. Realmente no creo que haya que hacer ayunos de televisión, sino comprender más bien la esencia, porque no hay mucho sentido que uno vea, por ejemplo, películas, por ejemplo, a la persona le gusta de terror, y que se la pase viendo terror y dice, bueno, ahorita voy a hacer ayuno de televisión, y lo hacen una semana o dos o un mes, y luego vuelven a continuar viendo películas de terror. O sea, realmente creo que es que comencemos a entender más lo que corresponde a lo espiritual y los efectos que algo espiritualmente ocasiona en nuestras vidas. Todo lo que vemos es espiritual en el sentido que tiene un trasfondo espiritual y que a consecuencia va a traer una administración. Entonces, cuando vimos a Jesús acá, acerca de los ayunos que él fue entregado, que Jesús entregó, realmente fue el hecho de no comer principalmente, pero también fue acompañado de su oración y la administración que Dios obró en él y que estuvo en comunión esos 40 días para otorgarle algo a Jesús. También vimos ayer acerca de que cuando hay una conclusión de un ayuno, va a venir un ataque del enemigo o van a venir manifestaciones acerca después de esos 40 días, porque estoy cerrando un ciclo. Eso lo vimos también cuando Moisés viene y baja del monte. Lo primero que se encuentra después de que le dieron la tabla de la ley es con la primera ofensa de lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Oye, Israel, tu Dios uno es, no tendrás falsos dioses delante de ti, solo a tu Dios adorarás y solo amarás. Y cuando vemos que baja Moisés, lo primero que encuentra es una fiesta pagana hacia otro Dios. Entonces, automáticamente viene un ataque acerca de la ley. O a causa de Moisés subir al monte y al bajar se topa primordialmente con un ataque, con la falta del cumplimiento del primer mandamiento. Entonces, cuando viene Jesús y ayuna, también pasa lo mismo. Viene el enemigo y comienza a atacar de una vez con lo que Dios le comenzó a decir en 40 días. Eso también puede pasar con nosotros. Nosotros metemos en ayuno, también dependiendo de la magnitud de entrega del ayuno, el enemigo baja, por así decirlo, o comienza a atacar para que todo lo que recibimos en ayuno sea destruido. Por eso vemos que Moisés viene y por la ira que tuvo, quebró las tablas de la ley y tuvo que volver a subir para que le fueran dado las mismas palabras. Entonces, eso es lo importante del ayuno, no lo tomemos, no lo malgastemos, y por eso mismo es el hecho de las tentaciones, que es, uno puede ser tentado después de un ayuno, no necesariamente antes del ayuno, sino después de un ayuno, puede ser uno tentado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, y el enemigo sabe eso. Entonces, por eso nosotros debemos siempre ser como Jesús, uno, ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a encargar de impulsarnos a ayunar o preguntarle a Dios, Señor, ¿cuánto tiempo ayuno? ¿Qué quieres que ayune? ¿Cuánto quieres que ayune? ¿Cómo quieres que ayune? ¿Para qué quieres que ayune? Porque uno solo es un instrumento en la mano de Dios. Uno puede ser como una espada, no puede ser como un instrumento de trompeta o de arpa. ¿Por qué? Porque Dios va a usar para pelear las batallas, porque la Biblia dice golpe de espada, que mis golpes se dan como sonidos de tambor, como espadas, que lo habla Isaías. Entonces, esas espadas o esos tambores somos nosotros, que Dios puede utilizar para golpear al enemigo. Por eso Jesús era la espada de Dios, porque era la palabra ya, por eso es la Biblia, porque la palabra de Dios es, es pura y eficaz, que tiene más filo que toda espada doble filo, que traspasa las coyunturas y los tuétanos. Entonces Jesús es la espada de Dios, es el arma masiva de Dios. Y con eso se comenzó a revelar muchas cosas que había en el corazón de los hombres y dar a conocer. Cuando Dios ministra a través de Jesús porque es una espada. Entra en el corazón del hombre y comienza a revelar y el hombre entra en arrepentimiento. Por eso es importante el conocimiento y nosotros podemos ser convertidos en espadas también de Dios. Y Dios nos va a usar porque realmente va a ser Cristo en nosotros. Manifestaciones de Cristo en nosotros para atacar
obras de iniquidad, obras del enemigo, y por eso es que hay personas que entran en salvación. Entonces, por eso es importante todo esto de la tentación, por eso di como que de lo que corresponde a previo a esto, eso fue lo que vimos ayer. Y también pues el hecho de que el enemigo, una de las primeras cosas que hizo fue, cuando Jesús terminó su ayuno, fue tentarlo, en tentar su identidad. Si tú eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Tentó y atacó la identidad. Y por eso mismo hablamos ahí de que por eso atacan con el homosexualismo, con el movimiento feminista, con agnósticos, etcétera, etcétera, con todas esas identidades. Inclusive hablamos acerca de eso, de que cómo a veces se introduce aquello de que, si tú eres hijo de Dios, o que en las doctrinas que hay normalmente dice, si somos hijos de Dios tenemos que tener un buen trabajo, tenemos que tener una buena casa, tenemos que tener buenas cosas. Y como también mencioné ayer de lo que sucedió con una señora que dijo de que las mujeres tienen que ser llamadas por reinas, que decirles princesas es engaño de Satanás. Entonces, todas esas doctrinas realmente son satánicas que provocan una tentación. Si usted es hijo de Dios, tiene que tener una buena casa. No necesariamente, porque Pablo dice que él estaba en escasez y aprendió a vivir en escasez. Y Pablo era realmente alguien bien ungido, bien entregado, y que era un príncipe del pueblo de Dios, y como así que vivió en escasez. También lo vemos en David, también que David vivió escasez. Entonces, no podemos decir que por ser hijos vamos a tener mucha riqueza. También vemos a Jesús que dice que él no tenía que comer y se fue a sentar porque tenía hambre y le pide a una mujer de beber. También vemos a Jesús que dice, cuando le dice una persona que quiere ir con él, dice, ven, pero yo no tengo dónde posar mi cabeza. O sea, él no dormía en palacios. Porque Jesús también dijo, quieren ver a los que están de buenas vestiduras, ellos están en los palacios. También en Eclesiastés dice, he visto a siervos a caballo y a príncipes andar a pie. Por el hecho de que antes los príncipes andaban a caballo, es decir, como que fuera un carro, un Lamborghini, por ejemplo, andaban en esos carros, y pues las personas que no tenían con nada económicamente iban a pie, así como cuando uno a veces va en bus, etcétera. Pero cuando Eclesiastés dijo eso, o el Coelet, era el hecho de que él miraba la actitud y que esa persona era como un príncipe en sabiduría, en inteligencia, en comportamiento, en entrega, en amor, y que velaba por el pueblo, y que él caminaba conforme a esa verdad. Y cuando Salomón miraba eso, él decía, él es como un príncipe, se comporta como tal. Y también miraba la insensatez, la inmadurez, lo entregado a los deseos de personas que iban a caballo, es decir, que iban como, por así decirlo, con personas que ahorita tienen mucho dinero para comprar un carro Lamborghini o algún otro tipo. Y ellos decían, se mueve en insensatez, él no parece un príncipe, él no parece un rey. La identidad de un príncipe no se maneja por la cantidad de bienes que tiene. Ya lo mencionamos en el libro de Jeremías, habla de eso, cuando Dios regaña al hijo de Josías y le dice que, mira, tu papá también tenía casas, tu papá también tenía casas de cedro, tenía ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero él se enfocaba en hacer justicia y juicio, tú no. Y prácticamente lo que está diciendo es, mira, un rey no se basa en tener casas de cedro, un rey se basa en hacer justicia y juicio, en velar por el pobre, en eso se basa un reinado. Eso fue lo que vimos un poco ayer, lo de la tentación de Jesús, cuando tientan a su identidad y la tratan de malformar. Y eso pasa a nivel mundial, ya lo mencionamos, a todos nos puede pasar, de que el enemigo va a agarrar una identidad que ya nos ha otorgado, que Dios ya nos ha otorgado, y lo que va a hacer es trastocarla para que nosotros caigamos en una tentación y malformemos eso. Entonces dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque con ella te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hay muchas malas maneras, por ejemplo, en los ministerios evangelísticos, los apostólicos, proféticos. Ya hay una tentación del enemigo que trastocó ese ministerio, a esa identidad en la persona, y piensa que por ser apóstol puede hacer lo que se le venga en gana. Y no es así. Más bien, el apóstol tiene una mayor responsabilidad que todos los demás. Eso es lo que no hemos comprendido todos, o el ministerio profético, o el ministerio pastoral, tienen mayor responsabilidad. A veces piensan que por ser apóstol tienen una mayor, más de, sí, que él es apóstol y que no hay que darle los diezmos, hay que darle tal cosa. Y todo lo contrario, si vemos un apóstol como el apóstol Pablo, él, a diferencia de Pedro y los demás, que dice la Biblia que ellos tienen el derecho de pedirlo, pero que él no iba a abusar de ese derecho, sino que él prefería trabajar y dar a la iglesia de lo que él tenía,
para hacerlo. Tampoco significa que todos tengan eso, porque Pedro, Juan y todos los demás no trabajaban. Ellos se entregaban a la obra del ministerio y la misma iglesia les proveía, porque la Biblia dice que el obrero es dueño de su salario y no hará algo el que tría. Entonces, hay una mala interpretación que el enemigo, y eso nos puede pasar a nosotros, cuando tenemos una identidad que Dios nos ha otorgado, no solo de hijos, sino de ministros, que Dios va a proveer a alguien para que sea ministro, y ya automáticamente puede pensar que con ponerse evangelista tal, ya como que ya es ministro, y no es así. Y son tentaciones, ya sea en orgullo, en altivez, en vanidad, en insensatez, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí dice, si eres hijo de Dios, es decir, un abuso de poder. Prácticamente la tentación o el pecado que querían caer aquí es un abuso de poder. No era una tentación como una necesariamente una violación o golpear a alguien en la cara, sino que es un abuso de poder. Un abuso de poder, ¿por qué? Porque no era el momento, no era sensato hacerlo. Pues Dios me había pedido algo. Yo puedo hacer un abuso de poder. Un abuso de poder es de que yo esté utilizando la obra del Señor Jesús, el poder que Él ha puesto en mí para hacer lo que yo quiera, según lo que mi deseo tenga. Y es por eso que vemos acá de que Él tenía hambre y lo primero que tienta es bajo el deseo que Jesús tenía. Y el deseo de comer. Pero estaba concluyendo su ayuno. El enemigo vino a poner una soberbia, una altivez, un abuso de poder sobre Jesús para trastocar su identidad. Entonces, eso pasa sobre la vida de cada persona, ya sea como papá, como empresario, como estudiante, como hijo. El enemigo, perdón, puede venir y trastocar la identidad. ¿Para qué? Para tentar y que caigan en una malformación. Por eso sí es importante conocer bien la identidad que tenemos y no malformarla. Inclusive puede ser que en muchos casos ya nos han dado una mala enseñanza acerca de una identidad en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la que más he mencionado, la identidad de rey, que decimos todos, somos reyes, somos sacerdotes, somos ministros de Jehová. Pero eso involucra responsabilidades. La responsabilidad primaria de un rey es leer la Biblia todos los días. La responsabilidad primaria de ser sacerdotes es leer la Biblia todos los días. Yo escucho mucho personas que dicen que somos reyes, somos príncipes, pero no escucho mucho decir que somos sacerdotes. Pero en el original, según lo que las traducciones dicen, no dice necesariamente que somos reyes y sacerdotes, dice que somos un sacerdocio real. Pero tampoco está descartada la parte de ser reyes y sacerdotes. A lo que quiero dar a entender es de que el enemigo lo que va a hacer es malformar nuestra identidad, usar la identidad que tenemos para trastocarla. Podrían poner yo un ejemplo acerca de eso también con lo que pasó con el apóstol Pablo, que por ejemplo el apóstol Pablo dice, entregada a aquella persona a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que tu espíritu sea salvo, tu alma sea salvada. Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede ser apóstol o puede ser algún otro ministerio y el enemigo puede tentar a una persona y decir, mira, pero ¿por qué no le entregas a Satanás? Si tú tienes la autoridad, tienes el poder, tú eres apóstol, por ejemplo. ¿Por qué no lo entregas a Satanás? Así como Pablo lo hizo. Entonces ahí el enemigo ya hizo uso de una identidad y también de un derecho que alguien puede tener. Pero no es el momento, no es lo oportuno, no es lo sabio. Entonces el enemigo va a tentar de diferentes maneras, una de ellas, como recalco, basado en identidades, puede usar nuestra identidad. Ya, por ejemplo, un hombre con una mujer. Le puede decir, ¿acaso no sos hombre, pues? ¿O acaso no sea mujer? ¿Y por qué no le das entrada? Entonces el enemigo va a usar todas las identidades, así como la mujer, como ya marqué con el feminismo, también pasa lo mismo. Le está dando tentaciones para que exijan derechos que realmente lo están haciendo por medio de violaciones a la ley, etcétera. Entonces, esto es con respecto a la primera tentación. Ellos van a tentar, van a usar todo lo que, inclusive las necesidades que uno tiene en ese momento, como aquí dice, la necesidad de comida, la necesidad de pan, puede haber muchas necesidades, la necesidad de amor, la necesidad de la alegría o felicidad, y el enemigo puede usar nuestra identidad para para ponernos una trampa, para que nosotros caigamos en esa mala interpretación de la identidad que nos han dado. 4, y respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También como mencionamos, el versículo 4 habla acerca de que Jesús tenía su respaldo en lo que estaba escrito, tenía un conocimiento del Padre,
que Jesús entendía que la manera de vida no se basaba en comida, bebida, sino en justicia, paz y gozo, y que lo primordial y principal era hacer la voluntad de mi Padre. Ya vimos el ejemplo cuando Jesús llega con la samaritana y le piden, eh, después ellos, los apóstoles fueron a comprar comida, y luego cuando regresan vio que estaba hablando con una mujer samaritana, le preguntan si quiere comer, el hijo que la voluntad de él era hacer, perdón, su comida es hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por eso mismo, él comprendía a través de lo que está escrito el alimento o la necesidad que es primaria. Y nosotros asimismo, por eso es importantísimo orar y leer para que Dios nos revele y nos dé a entender, y también meditar en la palabra, para que Él nos dé a entender y conocer. Cuando venga el enemigo y cuando se presente la situación que el enemigo venga a tentar, nosotros podemos tener la suficiencia de la palabra y la creencia en la palabra para poder hacerle frente a lo que el enemigo nos va a hacer. A veces se menciona que este versículo de acá es una tentación al cuerpo. No lo descarto que sea el cuerpo, también va a ser el alma y también sea el espíritu, pero se va por niveles el enemigo a la hora de la tentación. Cada tentación se vuelve más grande y más complicada, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el enemigo prueba con lo más pequeño. Después se va agarrando cosas más mayores, porque aquí solo le pide, mira, haz uso de tu mismo poder. Pero vamos a ver aquí lo siguiente, dice 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Entonces vemos algo bien interesante. A veces eh, hay muchas teorías o he visto que hay veces que dan comentarios acerca de este verso 5, pero yo lo que personalmente creo en esto, de lo que puedo pensar y lo que he vivido, es que dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La pregunta aquí es cómo se los mostró. Porque aquí dice, y recordemos de que este fue un enfrentamiento directo. Puede haber sido que el enemigo le habló en su mente, o puede haber sido que Satanás específicamente se pudo presentar delante de él. Así como un ladrón se puede presentar con uno, así como alguien más puede venir a decirles o hablarnos algo malo. A veces pensamos únicamente que es en la mente, pero recordemos que era Jesús. Recordemos de que así como es una persona y la identidad que tiene el Evangelio en Dios, así va a ser el nivel de ataque que se va a presentar o la manifestación que se va a tener. Entonces, Satanás pudo haber estado junto a él y hablarle directamente, presencialmente, no necesariamente en la mente. Ahora, la manera que le pudo haber mostrado pudo haber sido diversas, porque dice que fue un momento, fue como un chispazo, como alguien dirá, por un chasquido de dedos, por así decirlo. Fue un momento, un instante. Pudo haber sido que le pueda dar una visión, o puede haber sido que en la mente le haya mostrado todos los reinos. Pero imagínense qué gran poder, por así decirlo, el enemigo, de trasladar un pensamiento que él pudo haber tenido o una visión y de mostrarle al enemigo. Lo que pasa es que a veces pensamos de que el enemigo no tiene todo ese poder. A veces pensamos que el enemigo solo es como que ahí anda, jaja, hablando y diciendo. Pero ellos tienen un poder, tienen una capacidad de hacer muchas cosas, pero porque está restringido realmente a hacer muchas cosas, porque Dios lo restringe. Él no hace eso. ¿Me comprenden? Él tiene un gran poder. Vemos que un ángel, que habla la Biblia, que un ángel pudo haber destruido a todo un gran ejército. Como la Biblia habla, dice que con un solo ángel destruyó a todo un gran ejército. Y la Biblia dice que cuando combatió Satanás con los ángeles, que los ángeles estuvieron a punto de perder, si no fuera porque Dios los ayudó. Entonces, imagínense si un ángel de Dios hizo toda una destrucción, inclusive con una espada en el cielo y mandó una plaga, ¿cuánto nomás podría hacer Satanás siendo una categoría más alta en rangos espirituales? Entonces hay cosas que no conocemos aún acerca de los ataques o administraciones que el enemigo puede hacer. En este caso vemos que da una visión a la persona y le muestra algo para que caiga, pero vemos que a Jesús no le pasa como a nosotros. Es decir, a veces a nosotros nos pueden poner un pensamiento de ira, de contienda, un pensamiento de ver que yo golpeé a alguien en la cara porque me hizo algo malo, o por ejemplo, personas que tienen deseos sexuales que en su mente ven prácticamente la pornografía. Entonces la pornografía no solo se basa en alguien encender la tele y ver cómo está haciendo alguien el acto, sino la pornografía se basa desde mi mente. Es decir, que en el momento que yo veo una imagen de mí mismo o de otras personas teniendo relaciones, en ese momento ya estoy moviéndome
en pornografía. La pornografía es un fruto de la fornicación. Entonces, vemos cómo el enemigo, nosotros lo hemos vivido, cómo es que a veces proyecta en nuestra mente lo que son los actos de violencia o actos de fornicación o alguna otra situación. Y nosotros a veces podemos caer en esas tentaciones. Entonces, en este caso, cuando a Jesús le muestra en un momento de tiempo todos los reinos, ¿qué imágenes pudo ver Jesús acerca de todos los reinos de la tierra? Y lo interesante de esto es de que el enemigo tienta a Jesús con algo que Dios ya le va a dar. Es decir, como que alguien me diga, como por ejemplo, que a mí me van a regalar un carro y mi papá me dice, mira, te voy a regalar un carro y va a ser el mejor carro, por poner un ejemplo. Y de repente venga otra persona y dice, mira, pues si me ayudas a matar a una persona o a hacer tal cosa, pues yo lo que voy a hacer es te voy a dar un carro. Y viene la persona y le muestra el carro. O sea, ya se lo van a dar. Ya le dieron una promesa de que se lo van a dar. Pero viene otra persona y le dice, mira, te voy a dar el carro. El único punto es de que puede ser que haya o no visto ya el otro carro que me van a dar. Entonces el enemigo me está tentando bajo lo mismo que ya me van a dar, pero de una mala manera. Es decir, los reinos de la tierra se los pueden traer a Cristo, porque la Biblia dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo de esta tierra, sino de todos los universos, o todos los cielos, o todas las creaciones que han de venir, ya sea por haber o que ya han pasado. Los reinos ya se le habían sido dados a Cristo. Se les iban a dar a través de la cruz. Pero vemos que el enemigo solo le está ofreciendo los reinos de la tierra. Y yo ya a la hora de cumplir la hora completa en Cristo, iba a darle todos los reinos. Todos iba a estar sujeto bajo él. Como lo que pasó con José. Sabnat Panea, que iba a ser el segundo en el reino y que iba a gobernar sobre todo. Solo uno iba a ver más alto que él, que era Faraón. En este caso, el único que tiene arriba a Jesús es el Padre. Pero Dios le dio la potestad para que gobernara sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que el enemigo viene a tentar bajo cosas que ya me van a dar? Con eso no estoy hablando de fornicación, adulterio, porque como le digo, las tentaciones de Jesús fueron bien diferentes a las que uno recibe. Uno, como dicen por ahí, uno es gacho. Entonces los niveles de tentación cambian. Porque la Biblia dice que cada quien es tentado bajo sus propias concupiscencias. ¿Me entienden? Entonces, el enemigo me puede dar cosas, pero lo que puede hacer es nada más darme lo que hay en la tierra. Una fornicación es únicamente una relación que hay en la tierra. En el Evangelio lo contrario a una fornicación, por así decirlo, es una intimidad con Dios en oración. Entonces el enemigo me está ofreciendo algo que Dios me va a dar, pero en pureza. Porque el enemigo me ofrece acostarme con mujeres, o una mujer acostarse con hombres, y tener una satisfacción en el cuerpo. Pero Dios me está ofreciendo un nivel de intimidad y comunión con Él divina. Que así como un hombre cuando se mete con una mujer se hace uno con la mujer, porque la Biblia dice, y se conocerán y serán los dos una carne. Pero cuando alguien se introduce a Dios y busca una intimidad en pureza con Dios, dice la Biblia, uno se hace uno en espíritu con Dios. Entonces, ¿cómo es que cambia la tentación? Es decir, el enemigo me ofrece una comunión con tinieblas y con una obra carnal, pero Dios me ofrece una intimidad en luz y en divinidad y en espíritu con Él. Y en ambos se van a hacer uno. Solo que uno se hace uno en una carne con una mujer y el otro que busca lo espiritual se hace uno en el espíritu con Dios. Entonces el enemigo está ofreciendo lo que Dios da, pero gacho, de una mala manera. Y por eso uno tiene que estar atento a que todo lo que el enemigo me va a ofrecer, Dios me lo va a dar, pero en una verdad, en una pureza, en una gloria mucho más grande. Porque también aquí lo que pide aquí dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Entonces, vemos como Dios, así como por ejemplo Satanás, viene y me pide adoración para que me dé algo y me dará algo limitado. Pero ¿cómo es de que si yo adoro a Dios, también Dios me va a dar algo que Él quiere? Porque la Biblia dice, pedidme a mí
y te serán dados todos los reinos de la tierra. No dice que yo le pida los reinos de la tierra. Dice que yo lo pida a él. Pedidme a mí, no pedidme los reinos. Lo voy a leer porque esto es en Proverbios. Vamos a buscarlo acá, para que vean cómo es de que por el conocimiento que Jesús tenía la palabra, pudo vencer todas estas tentaciones. Pues es importante que conozcamos perdón, pues es importante que conozcamos la revelación de esto, entonces, para que no caigamos frente a lo que el enemigo quiere manifestarnos, que es lo que Dios ya nos va a dar. Veamos lo que es Salmos. Vamos a ver. Pídeme. Me acuerdo. Pídeme. Pídeme. Aquí está. Mira el 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos cómo el enemigo viene, ¿qué hace? ¿Qué le ofrece? Y te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y quien quiera lo doy. Dice, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le pide? Que le adore. Como acá dice, y tú postrado me adorarás, todo será tuyo. ¿Y qué dice en el Salmo 2.8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es lo mismo que Dios ya había dejado escrito, pero el enemigo lo está usando de otra manera. Y está pidiendo que haya una adoración. Pero Dios ya había dicho de que si lo pedimos a Él, por eso dice pídeme, pedirlo a Él, pídeme. No pedir, no pídeme los reinos de la tierra, no, pídeme a mí, pídeme y te daré. Si yo pido a Dios, me van a dar los reinos de la tierra. No que yo pida los reinos de la tierra, pídeme. Entonces vemos cómo es, inclusive si la Biblia dice que hay una adoración o algo que nosotros nos entregamos a Dios, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y yo concederé las peticiones de tu corazón. La Biblia también dice en el libro de Esther, cuando le agradó al corazón del rey, le dice que es lo que quieres, hasta la mitad del reino te daré. Entonces, como recalco, es algo que Dios ya nos va a dar. El enemigo nos lo quiere ofrecer de la misma manera, pidiendo lo mismo que Dios me va a pedir. Y lo que Dios me va a pedir es adoración. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos a la hora que estamos tentados. Tenemos que conocer la palabra de vida para entender que todo lo que el enemigo nos va a ofrecer a una baja calidad. ¿Entiendes? Como que una empresa saque unos buenos zapatos y de repente otra persona los saque de chafa, ¿no? No sé cómo decir una palabra para no escuchar así chafa, así ofende a otros países, pero de baja calidad, por así decirlo, que tal vez un zapato de una fábrica de marca me va a durar un año, por un ejemplo, y el otro zapato tal vez en una corrida, en un partido de fútbol se me van a arruinar. Entonces pasa lo mismo con el enemigo. Me va a ofrecer cosas que ya me va a dar Dios. Y yo tengo que estar enterado de eso. Por eso mismo hay que leer la Biblia. Porque voy a estar enterado de cosas que Dios ya me dijo. Es como el enemigo me está ofreciendo, pero si eso ya me lo dio Dios, me lo va a dar Dios. Solo hay que ver la verdad del trasfondo. Bueno, ahora veamos el 8. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí ya vemos una reprensión, un echar fuera. Vete de mí, Satanás. Aquí ya echó fuera al enemigo. La primera vez solo lo reprendió y le dijo, mira, solo hay que hacer la voluntad de mi Padre y con la voluntad de mi Padre yo estoy contento y yo ya comí. Porque el reino no es comida de mi bebida, interpretándolo. Pero en este punto ya no hace eso. En este punto le dice, vete de mí, porque escrito está. Y aquí vuelvo a resaltar la escritura, escrito está, escrito está. Por eso es importante conocer la escritura. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque el enemigo le está pidiendo adoración. ¿Y qué le está pidiendo? Servicio. Y Jesús resalta la palabra conforme a esas dos cosas. Contradicción de lo que está arriba. Y ya vimos que en el Salmo está marcado acerca de que ya iba a dar los reinos. Y no solo estos reinitos que hay aquí en la tierra, sino los reinos que hay en los cielos. Por eso dice Jesús, porque mi reino no es de este mundo. Vamos al 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo.
porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, esta última tentación es bien importante porque eh, aquí tal vez no lo hice completo, no sé mal, no recuerdo, yo creo que sí. Pero el punto con esta tentación es que es diferente a las demás. La primera se basó en una identidad o una necesidad que también trató de trastornar. La segunda se basa en ofrecer algo que Dios ya ofrece, pero de diferente manera. Y la tercera se basa en citarle algo que está escrito en la palabra para que él lo haga. Es decir, que el mismo enemigo va a usar versos de la palabra y alguien dirá, no, es que es una palabra de mentira, no. Pero lo que pasa es que esta palabra está tan metida en la palabra, o sea, tan dirigida en el versículo que inclusive lo dice casi literal, para que caiga a una tentación. Y como recalco, la tentación no son como las nuestras, porque aquí le está pidiendo que él salte de un monte, porque él tenía la capacidad. Jesús podía tener la capacidad de volar. Si caminó sobre el agua, ¿acaso no de volar? La pregunta es, ¿por qué no volaba? ¿Me comprenden? A eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué no multiplicaba siempre los panes? ¿Por qué no siempre caminaba sobre el agua? Porque a veces tenía que ir en una barca. Si ya sabían que caminaba sobre las aguas, ¿por qué siempre andar en una barca? Y no es que Jesús tal vez se haya enterado hasta ese momento que podía caminar sobre las aguas, porque la Biblia dice que él sabía que se quería adelantar a ellos y por eso fue caminando sobre las aguas. Pero no significa que a cada rato lo hacía. A lo que quiero llegar es de que nosotros a veces teniendo un poder hacemos mal uso de ese poder. Y el enemigo aquí usa la palabra escrita para darnos un poder. Por eso que a veces hago mención de ciertas doctrinas que hay. ¿Por qué? Porque sí están escritas en la palabra. El problema está que se mal usa. Por ejemplo, como ya mencioné, de lo que hablan acerca de lo que es dar al ministro parte de lo del diezmo, porque la Biblia dice, yo no voy a abusar de este derecho, dice el apóstol Pablo. Yo tengo el derecho de hacerlo y tengo el derecho de pedirles a ustedes, pero no lo voy a hacer. ¿Me comprenden? Eso es tener un derecho, pero no usar de él. Entonces, lo que pasa es de que cuando las personas piden a veces, los ministros les dan el diezmo, ofrendas, etcétera, ellos están en el derecho. El problema está que están abusando de su derecho. Por eso mismo dice el apóstol Pablo, yo no voy a abusar de mi derecho. Voy a ver si lo encuentro acá, porque esto va relacionado a esta tentación. Como les digo, ¿por qué? Porque está escrito. El problema está el mal uso de lo que está escrito. Ahora vamos a ver acá, vamos a ver mi derecho. Derecho. Mm. Este es el 2. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo del principio para que veamos todo lo que lo dice los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces aquí está diciendo que, aunque me estoy adelantando un poco, que lo que marca realmente si alguien es apóstol o no son las ovejas de esa persona o los que vienen dirigidos por ellos. Es decir, la manera de identificar si alguien es un apóstol o no es a través del fruto de su obra, que es una persona. Si alguien dice que es apóstol y yo miro la obra de esa persona y esa persona no anda en nada, significa que no es apóstol. Entonces, una de las maneras de identificar el apostolado es a través de las personas que están bajo la cobertura, si lo queremos llamar, de esos otros. Luego dice acá, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Tan simple como eso. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, que aquí está hablando de que los demás apóstoles no estaban trabajando, pero que Pablo y Bernabé sí estaban trabajando. Y aquí dice, no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, que el apóstol Pablo y Bernabé podían no trabajar para entregarse a la obra, pero ellos prefirieron estar trabajando. También ellos se abstienen de qué? De la mujer, de tener una esposa. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces aquí claramente está hablando el apóstol Pablo diciendo, mire, ustedes son mi obra en el Señor, yo los he cuidado, yo los he protegido, ustedes son mi viña. ¿Acaso no podré obtener yo algo acerca de usted? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice? Digo esto solo como hombre, no dice esto la ley, y ahorita se va a lo que está escrito. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces eso significa que diezmos y ofrendas le pueden servir y obtenerlos el ministro. El problema es el mal uso. Ahorita vamos a ver lo que dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Y es así como que yo les estoy predicando, les estoy enseñando, les estoy poniendo a ustedes la semilla de verdad, la palabra del Espíritu, el gozo del Señor, la salvación de Dios. ¿Acaso no puede obtener de ustedes comida, bebida o dónde dormir? O como ahorita actualmente dice, ¿acaso no puedo yo obtener el diezmo o ofrenda de parte de ustedes? Sí, estoy sembrando de lo espiritual. Eso es lo que está diciendo. Puede sonar controversial. Si alguien me oye por primera vez, puede decir, no es que se le quiere sacar dinero a la gente. No, no quiero sacar dinero a la gente. El único que estoy tomando referencia es el mal uso. Y por eso estoy hablando de la tentación de Jesús, porque el enemigo se basó en lo que está escrito. Y ahorita como por eso quiero basarme en esto que está diciendo el apóstol Pablo para dar la referencia a esto que están dando. Porque él específicamente, Satanás está agarrando todo lo que está escrito, pero le quita partes a lo que está escrito. Yo vamos a realizar esto, pero me interesa para que comprendamos cómo es de que el apóstol Pablo trata de manera sabia este asunto. Porque él dice que él tiene el derecho de hacerlo. Pero veamos lo siguiente, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, Pedro lo hace, Juan lo hace, Jacobo lo hace, los demás apóstoles lo están haciendo, ellos no están trabajando y ustedes los están manteniendo a ellos para que ellos les prediquen el evangelio, porque se están dedicando a la obra del evangelio. ¿Por qué? Porque son personas que necesitan, así como los levitas. Los levitas no trabajaban y todo lo que le daba el pueblo a ellos era para que se dedicaran a la obra del evangelio, para que intercedieran, para que pidieran perdón por los pecados, para que hicieran el sacrificio de la mañana, de la tarde. Dice, pero no, el 12 sigue, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué dice él? Yo tengo todo el derecho de hacer lo que les acabo de decir, pero no lo vamos a usar, sino que lo soportamos todo por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, que ellos tenían la capacidad de no trabajar y que la iglesia los mantuviera, pero ellos no iban a usar de ese derecho, por no poner tropiezo, para no hacer lo que está pasando actualmente, que todo el mundo dice, no, es que ellos son ladrones que solo andan pidiendo diezmo y ofrenda. Pero si nos damos cuenta, no es necesariamente, sino que porque la persona en sí misma, la iglesia, conoce la obra de que Dios puede haber puesto en una persona y lo importante que es para una persona estar orando y leyendo y entregarse, porque sabe que cuando se acerca a la iglesia, al cuerpo de Cristo y predique la palabra, va a haber una revelación, una verdad, una liberación y muchas bendiciones de parte de Dios. Por eso es importante. Inclusive personas pueden provocar de que una persona deje de trabajar a causa de eso. Pero en este caso dice Pablo, miren, yo no le voy a poner esa carga, ese peso. Nosotros lo vamos a sobrellevar para no poner tropiezo, para que no venga alguien y decir, es que le está quitando los diezmos y las ofrendas. Porque está el derecho, pero él no va a usar de ese derecho. Es decir, la palabra me da la autorización, lo escrito me da la autorización de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Vamos a terminar aquí un poquito. Dice, así también ordenó el Señor a los que anunciaban el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo,
porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. Pues, ¿cuál es mi galardón del evangelio? Predicar el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en él. Bueno, entonces aquí habla otras cosas. A lo que quiero llegar es prácticamente lo que hemos visto acá. En lo que habla, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto hace referencia a un pasaje de Salmo 91. Ya con esto vamos a concluir. Salmo 91. Y eso lo podemos ver acá. Vamos a ver. Ok. Aquí estés. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Acá dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. Que te guarden. Quitó la palabra caminos. Es lo único que quita, la palabra caminos. Dice, y en las manos te sostendrá. En las manos te llevará, para que no tropieces con tu pie en piedra. Para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿qué fue la única palabra que quitó? Caminos. Alguien dirá, no, pues quitó solo esa palabra. Sí, pero lo estaba tentando para que se tirara del monte, para que se tirara de un pináculo, no del camino. Y hablaba no solo la referencia del camino, el camino significa forma de vida. Para que te guarden de todos tus caminos, de toda la forma de vida, toda la manera que te guías en la vida, que te guarden y te libren de ese caminar. Pero el enemigo lo está usando para que se tirara de un lugar. Entonces solo fue una palabra, solo una, pero esa palabra significa mucho. Por eso que les digo que el enemigo va a venir con palabras, y por eso mencioné lo del apóstol Pablo, porque maneja su identidad como apóstol y el derecho que tiene de cumplir algo que inclusive está escrito, pero él no lo va a hacer, porque sabe la trama del enemigo que va a venir a colocar. Y hablamos de poderes, porque Jesús tenía el poder de venir y hacerlo, inclusive volar, y estaba agarrando de algo escrito. Entonces el enemigo puede poner una tentación sobre el ministro, diciéndole que usen del derecho que acabamos de ver, pero ellos pueden abusar de ese derecho que está escrito. Y el apóstol Pablo sabiamente supo eso y prefirió no hacerlo para no poner tropiezo y para no caer en una tentación que el enemigo puede poner. Porque posiblemente si él se hubiera puesto a trabajar, pero a vivir del evangelio, así como los demás apóstoles, tal vez él hubiera caído en una tentación de abusar de eso. Y Dios lo libró a la hora de no, mejor no. ¿Por qué? Porque podía haber caído en una tentación. A eso es lo que quiero llegar. Y podemos tener la palabra escrita y pues no, es que la palabra dice aquí en este lugar. ¿Me entienden? Podemos usar, porque el enemigo puede usar muchas cosas acerca de todo esto que está escrito para malintencionar. Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a orar para entregarle al Señor este tiempo. Me tomé un par de minutos, pero bueno. Padre, en Jesús, te damos las gracias, te entregamos este tiempo, te damos la gloria a tu nombre, te bendecimos, te añoramos y te exaltamos. Permítenos serte fieles y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos para comprender todas estas tentaciones y por nosotros poder entregarnos a ti y ser libres de toda tentación. Ayúdanos para darnos a ti y poder consagrarnos por ti para ti. Te damos la gloria, gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Te bendecimos y te añoramos y te exaltamos, Padre. Te entregamos este tiempo, ayúdanos a que el enemigo no nos quite la semilla, sino da la fruto de 100 por 1 en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga, los guarde y los proteja en Cristo Jesús. Nos vemos esta mañana.